Nada lindo para contar. Nada lindo, o por lo menos, diría yo, un nuevo capítulo de la resistencia. Es más, voy a agregar, de la resistencia peronista en una etapa de retroceso y donde justamente esa resistencia que voy a narrar se da nada más que en las estructuras políticas, legislativas, en la superestructura. Va a insistir con que existe Villa Manuelita. No, yo voy a insistir siempre con eso, por supuesto. Mientras existamos usted y yo, ¿por qué no va a existir algo que se llame Villa Manuelita? Existimos usted y yo. Somos el capricho de una persistencia humana que el algoritmo no pudo todavía derrotar. Pero déjeme contarle que está muy, pero muy envalentonada Patricia Bullrich con romper el bloque de senadores peronistas. Y el mismo trabajo se dan en la Cámara Baja algunos para partir al bloque de diputados peronistas, pero la tienen incluso más difícil que en el Senado. No significa esto que en el Senado se vaya a dar, pero sí que lo están intentando. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, Patricia Bullrich, como usted ya bien sabe, fue por la presidencia provisional del Senado y prefirió, sin embargo, quedarse, o tal vez no le dio para la provisional del Senado, y prefirió quedarse con la jefatura del bloque libertario. Una jefatura de bloque que el jujeño Ezequiel Atauche le cedió de buen grado, sin pelear, sin tensar, sin decir... Se la regaló. Claro, se la cedió así, con moñito y todo. Y en ese clima de confianza... Pero le hago una pregunta. ¿No será el vuelto por haberse traído a todos los diputados al bloque de la Libertad Avanza en la Cámara Baja? Que a Patricia la premian con la jefatura del bloque. Yo creo que más que el vuelto por haber hecho esa tarea, es al mismo tiempo la obturación de cualquier ascenso a la línea sucesoria por parte de Karina Milei hacia Patricia Bullrich. Es decir, ok, cumplió. Ganó en la ciudad de Buenos Aires, trajo diputados al bloque libertario, es una ministra temeraria y ahora va a ser una senadora que va a conflictuar, va a chocar todo el tiempo con Victoria Villarruel en la Cámara Alta, pero no le demos la línea de sucesión por las dudas, ¿no? Entonces la dejan de jefa de bloque para que pelee contra el peronismo y contra Villarruel. Después nos metemos con Villarruel si quiere, pero déjeme contarle el capítulo del peronismo. ¿Alguien puede pensar en Villarruel también? Pregunto. Mayans piensa en Villarruel y también algunos senadores kirchneristas, porque creo que esto ya lo conté, pero acá me han dicho que cuando algún que otro senador de Unión por la Patria osa criticar a la vicepresidenta, desde los despachos más kirchneristas del Senado, Chito la boca. Dicen, che, con Victoria no hay que cuidarla. Por lo menos esto era así hasta las elecciones del 26 de octubre. Capaz que ahora cambia la tesitura porque esto es muy dinámico. La política, como dicen algunos, tomando a Dante Panzeri, es la dinámica de lo impensado. Dante lo decía para el fútbol. Pero la política para mí tiene mucho que ver, así que está bien esa licencia. Digo, vamos a reponer que esto iba en el sentido de que ante una posible derrota electoral del oficialismo se constituyera la posibilidad de armar una asamblea legislativa, un pedido de elecciones, y ahí era clave tener la Victoria Villarruel en una mesa de negociación. Había senadores no que ya... sucedió, esto pinchó, claro. Y entonces ahora alguien puede pensar en Victoria Villarruel. Había senadores que ya tenían calzada la banda presidencial, una locura era. Pero bueno, vivimos en ese frenesí. Lo cierto es que Patricia Bullrich, le venía diciendo, está queriendo romper al peronismo. Bullrich quiere partir al peronismo. Bueno, ¿por qué? A ver, ¿Qué entendámosla. pasa? Digo, si nosotros fuésemos Bullrich, también haríamos lo mismo. Yo me quiero llevar lo mío. Claro, digo, es lógico. Concedámosle que eso lo está haciendo bien. Yo voy a arriesgar acá que, por lo menos en lo inmediato, eso va a ser muy, muy difícil que ocurra. Tenía algo lindo para contar. Exacto. Bueno, le dije la resistencia de algunos y el ejercicio inusitado de contención de algunos. ¿No se parte el bloque peronista? No por ahora al menos. Pero ¿qué pasa? Claro, ¿dónde va a presionar Bullrich? ¿Qué es lo que quiere hacer Bullrich? Hubo, por ejemplo, una cena el martes pasado de 4 senadores del interbloque de UP, son los 4 de convicción federal, son los que responden a Jalil y a Gustavo Sanz, son Carolina Moisés, que es jujeña, Guillermo Andrada, que es de Catamarca, Fernando Rejal, que es de La Rioja, y Fernando Salino, que es de San Luis, ¿no? Ellos 4 se juntaron a cenar y en esa cena me comentaron, surgió en la conversación esta idea, esta percepción de que Bullrich va por ellos. Ellos son 4 en el interbloque de UP,
es una especie de subbloque el que conforman, se llama Convicción Federal, y tienen una relación tensa con los más kirchneristas dentro del bloque, pero no quieren romper o creen que no es momento de romper. Saben que salen más caros dentro del bloque Unión por la Patria, son más caros que ya entregándose también. Digo, también pongámonos en los zapatos de Carolina Moisés y cuánto ella puede cobrar, digo, en términos del juego político, ¿no? Déjeme avanzar un pasito más. Algo de lo que usted dice tiene que ver con esto, pero fíjese cómo se hacen los deberes en política y cómo se facturan, ¿no? ¿Por qué? Porque se está hablando, esto no se publicó todavía en ningún lado, pero que justamente este subbloque de 4 peronistas podría sumar al interbloque de UP a la salteña Flavia Rollón, que responde a Gustavo Sanz, ¿no? ¿Y qué más dicen? Dicen también que Leila Chaer, diputada de Jujuy, referente de la Cámpora en Jujuy, metió una denuncia contra Carolina Moisés o contra los que responden en Jujuy a Carolina Moisés por no haber jugado en la elección del 26 de octubre con la lista de Fuerza Patria, y entonces pretendían expulsarlos del peronismo. Recordemos que el PJ de Jujuy está intervenido porque, como dijo Cristina, desde que asumió la conducción a nivel nacional, querían ordenarlo y enderezarlo, o enderezarlo para después ordenarlo, pero está todo podrido en el PJ de Salta, el PJ de Jujuy, el PJ de Misiones, el PJ de Corrientes, más o menos está un cacho más ordenado, pero es un peronismo perdidoso, entonces también está podrido. Y lo que sucede en Jujuy es que Leila Chaer manda hacer esta denuncia llega a los interventores del PJ, que son Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, entonces se iban a cargar y se iba a armar un nuevo escándalo con el peronismo jujeño, desplazando a los que responden a la senadora Moisés, en un momento de fragilidad política del bloque en el Senado después de una derrota electoral. Le regalás que se vayan, se llama. Le estaban dando la excusa perfecta para decir yo rompo y me voy. E intervino... ¿Quién? Con una destreza providencial, el formoseño José Mayans, y frenó todo. ¡Qué jugador, loco! Frenó todo Mayans a último momento. Vamos a ponernos de pie porque lo que está jugando Mayans... Mayans está jugando, está desplegando un juego bonito que de repente te sale con una jugada de esas que no esperabas nunca. Mayans intervino y contuvo la tropa, entonces eso es lo que a mí me hace pensar que al menos por ahora no hay razones dentro de este bloquecito de romper con Unión por la Patria. Están todos con las esposas agarradas y el que tiene las llaves Mayans. Bueno, es difícil, pero ¿dónde se va a ver cómo juega cada uno? Y cuando empiecen a votarse leyes concretas, ¿no? Ahí Patricia Bullrich va a tratar de arrastrar o de conseguirse algunos votitos dentro del bloque de 28 que les va a quedar a Unión por la Patria, o 29 si se suma Flavia Rollón. Y además, ahí yo quiero decir que... Voy a decir de Flavia Rollón, digo, es una delfina de Gustavo Sanz, pero Flavia Rollón es una representación en sí misma y una terminal política de patas del poder y de los sectores dominantes, básicamente de la familia Brito. Y ella es casi una madrastra de Jorge Brito. Ok. Bueno, trató de ser sutil. Se dicen muchas cosas. Es hermosa Flavia Rollón, no se puede creer. Tiene 50 años, una bestia, sí. Fue la secretaria de Energía del gobierno, claro, del gobierno peronista en el final. Puesta por el Banco Macro. Bueno, lo que sí. Lo que sucede es que podría sumarse Flavia Rollón. Serían 5 entonces en ese subbloque dentro del peronismo, y al mismo tiempo algunos especulan con lo que podría llegar a ser o no Alejandra Vigo, algunos especulan con lo que podría llegar a ser o no Pablo Benzuzán, que es de Chaco. Claro, yo no conozco al resto, sé que Carolina Moisés tiene una trayectoria política y de alguna manera tiene una negociación con algún tipo. Flavia Rollón, sin embargo, es directamente una empleada, así como puede ser secretaria de Energía de Sergio Massa, puede ser secretaria de Minería del gobierno de Javier Milei. Bueno, continuó un ratito en el cargo. Estoy contando que esto fue lo que hizo justamente porque responde a lo que manden sus empleadores.
sectores, y ya los ubicamos, no los voy a repetir. Con lo cual, digo, de Flavia Rosón uno puede esperar cualquier cosa en este sentido, va a ser lo que le manden a hacer. Quizás los otros tienen algún tipo de conciencia política o responsabilidad o juego propio, sí, claro, que los haga de alguna manera discernir con algún criterio de más de política que de intereses sectoriales. Está muy bien lo que usted dice, porque en política uno se encuentra con dirigentes que son lugartenientes del poder económico, y a veces se encuentra con dirigentes que uno puede coincidir, con los que uno puede coincidir o no ideológicamente, pero que acredita una proyección política o una ambición política que los hace la necesidad de mostrar alguna autonomía más alto. Y claro, ahí tenés que jugar con otras armas. Necesitan mostrar algún grado de autonomía, porque nunca ninguno es autónomo, pero de demostrarlo. Por ejemplo, no pueden ceder en el reclamo del Garrahan. De ese grupo de 4, Guillermo Andrada, me comentan, es el que más habla y el que mejor se lleva con Villarruel, ¿no? Entonces, ahí lo que hay es algo que va más allá de cualquier tipo de tutela del poder económico sobre los legisladores de Catamarca, ¿no? A través de Raúl Jalil. Eso es mucho más, eso es la cintura y hasta el volumen político que pueda querer acumular un legislador para crecer y ser otra cosa después. Y eso en política se juega y está presente todo el tiempo, cuando hay quienes se animan a quitarse encima el yugo del poder económico, o por lo menos correrse y no estar todo el tiempo subordinado a eso. Vamos a diputados. ¿Qué es lo que pasa en diputados? Eso le quería preguntar. Las extraordinarias, el paquete de 3 leyes, que son 3 leyes, ¿no? Las que se van a tratar en el periodo extraordinario. Más presupuesto, sí. Más presupuesto ya están diputados, pero las otras también entran por diputados. Se supone que sí, pero se está hablando de que presentarían el paquete de esas 3 leyes recién el 15 de diciembre. Yo hablé con alguno de los legisladores que estuvo en la reunión con Milei la semana pasada. Milei recibió a 100 legisladores, en total, 100 legisladores en total, que integraban ambas cámaras por los libertarios y aliados, y ninguno quiso hablar o dar detalles de lo que había dicho Milei respecto de los proyectos en sí, porque después lo toman los periodistas y se presta a confusión. Realmente están muy preocupados en el gobierno porque los periodistas traducimos lo que nos comentan y alarmamos a la sociedad respecto de lo que van a hacer con la reforma laboral por caso, ¿no? Entonces, hubo bastante hermetismo después de esa reunión. Estaba en diputados, o estaba yendo al bloque peronista en diputados. Bueno, ¿qué está pasando? Jalil se reunió el viernes con Diego Santilli y con Manuel Adorni, son los flamantes ministros. Diego Santilli todavía no asumió, pero ya ejerce las funciones. Mañana pasado. Bueno, no lo apretaron con la jura porque no renunciaba a la banca de diputado para garantizarle los votos. Ahora que ya se sabe que el presupuesto se dilata, lo dejan pasar al Ministerio de Bueno, es que tenían ese temor. Parecía que el peronismo y el pichetismo iban a conseguir una sesión para debatir el proyecto de presupuesto con la composición actual, y ahí al mileísmo no le sobraba nada. Necesitaban también el voto de Santilli. Era un montón, porque entonces, pese al triunfo en las urnas, no tenían garantizado siquiera que saliera el proyecto de presupuesto que Milei quería. Ahora tampoco lo tienen, porque justamente lo que está haciendo Santilli es tomar nota cuando se sienta con los gobernadores y le dicen: yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y hay que ver hasta dónde se endurecen los gobernadores y hasta dónde compran lo que les ofrezca el gobierno. Santilli está teniendo estas reuniones, anota en la libretita de almacenero, con la que después tiene que ir al despacho de Toto Caputo. Exactamente. Y ahí Toto Caputo, que no tiene ninguna interlocución con los gobernadores, había habido una intentona, pero finalmente pincha y pone a Santilli y a Adorni adelante. No va él a sentarse a escuchar los reclamos de los gobernadores. Bueno, ahí se va a dar el marco de tensión. Los gobernadores saben que va a haber una diferencia como venía comportándose el gobierno, que ellos pedían 10, el gobierno les daba 0. Ahora desde el gobierno... O 3, o no le daba lo que pedían. Bueno, ahora el gobierno no, dice, le vamos a dar 2 de esos 10 que piden. Digo, bueno, y ahí hay que ver si les alcanza, claro, o no. Ahora, tocó un punto que para mí es nodal, porque justamente antes de la elección
lo que había empezado a ocurrir era que los gobernadores hablaban directamente con Toto Caputo salteándose a francos. Esto lo contamos acá. Claro. De hecho, yo conté que había un ministro de Economía de una provincia que había ido aliada con Javier Milei al turno electoral, y que cuando yo le preguntaba, bueno, pero ¿por qué le creen ahora a Milei que les va a dar lo que le promete si durante todo el mandato no les dio nada o les dio mucho menos? Con Caputo, y el tema era que decían, ahora hablamos con el Ministerio de Economía, hablamos con Caputo, y encima me lo graficaron de una forma muy concreta. Ahora por lo menos el ministro de Economía de mi provincia tiene el mismo número de expediente que en el Ministerio de Economía de la Nación. O sea, se conformaban con que coincidieran los papeles. Puede ¿sí? ser tan barato, no puede ser tan Migajero barato. se dice en Twitter a eso. Pero estaba ocurriendo eso. Triunfa la Libertad Avanza en las elecciones de octubre y se da esta especie de barajar y dar de nuevo. Entonces, suplanta Santilli a Caputo en la conversación con los gobernadores. Y hay que ver hasta dónde tendrá margen de autonomía para maniobrar Santilli y hasta dónde llegará a golpear la puerta de Toto Caputo y Caputo le dirá, no hay, no le podemos dar. Y entonces habrá que ver si los votos de los gobernadores van a estar o no. ¿Por qué? Porque si uno contabiliza a Jalil, a Ignacio Torres, Martín Yarlora, Marcelo Orrego y Gustavo Sanz, en total pueden aportar 13 votos en la Cámara de Diputados. Los libertarios se jactan de que son 90 en este momento, que van a contar con entre 15 y 16 votos de Ritondo y el PRO, van a sumar a estos 13, dicen, de los gobernadores y se acercan mucho al número mágico para sacar presupuesto. Está bien, que es el de la mayoría pro, simple, el de 129 votos. Pero tiene que pagar aliados. O sea, ahí va a estar en juego, tiene que pagar aliados. Eso es lo que está por verse. Y yo vengo contándole que está difícil porque, por ejemplo, al PRO ni siquiera le están dando el pago de 1.5% de la coparticipación de la ciudad, que está garantizado, o por lo menos exigido por un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Eso nos abre la ventana a una próxima parada que tendremos en este espacio y tiene que ver con el enojo del Calabrés, que ayer corporizó las declaraciones de Jorge Macri, que fue a, no me acuerdo si fue a La Nación Más o América TV, supongo que debe haber sido La Nación Más. Creo que sí. Porque claramente La Nación Más es el macrismo y América es el mileísmo. Fue a sentarse a decir, este gobierno casi no tiene rumbo, no tiene salida, digo, una expresión, realmente terminar para alguien que se supone va a aportar los votos y es el brazo legislativo amigo en la Cámara. Sí, realmente es una... Digo, paró Jorge Macri ayer a la tela de decir que este gobierno no tiene ningún rumbo. Y sin embargo, Santilli y el Colo siguen manteniendo su sociedad y Ritondo dice que va a aportar los votos. Está confuso también el espacio del PRO. Es una escalada muy fuerte de Macri. Ritondo no dice que va a aportar los votos. Ah, bien, bien. Ritondo está diciendo... Lo va a cagar a su amigo. No. Está realmente en un intríngulis, Ritondo. O caga al amigo. Es un drama shakespeariano, diríase. Ritondo, por supuesto, que tiene una sociedad política con Diego Santilli. Y no le dice, ¿por qué me hiciste esto? Y que está a esta altura, esta es mi interpretación, emancipado de lo que pueda definir Mauricio Macri. Pero Ritondo no deja de ser un tipo con ambiciones, que es lo que yo recién le decía respecto de Guillermo Andrada o de Carolina Moisés. Son dirigentes que quieren más que lo que tienen o quieren ser más que lo que son. Entonces, Ritondo juega un partido muy importante para su propia proyección política dentro y fuera de la Cámara de Diputados, con lo que vaya a hacer con los votos que pueda administrar dentro del PRO y con el bloque que pueda expresar y contener dentro del PRO. Esto parece pura paja, pero no lo es en política. Igual que en la vida, Dios y el diablo habitan los detalles, con lo cual es muy importante. Entonces cierro con lo que puede llegar a pasar con el bloque de diputados. Yo conté la semana pasada que después de la reunión del bloque del miércoles, vinimos el jueves acá y le dije que había diputados muy kirchneristas, de esos que visitan a Cristina Kirchner en San José 1111, que me comentó uno de ellos, por ejemplo, que van a hacer un esfuerzo muy grande para que incluso los catamarqueños, pese a que estén dispuestos a votar la reforma laboral, sigan dentro del bloque, ¿no? Es decir, uno encuentra que hay gestos de desobediencia o hasta de
defección ideológica muy grande dentro del peronismo que serían perdonados con tal de no perder volumen dentro de la Cámara. Pero no es un detalle menor. Pero ¿cuál es el volumen que tenés dentro de la Cámara si tu bloque no vota unido? No entiendo. Todo parece una verdadera mierda, Glesser. Déjeme que le explique en qué nivel de derrota está el peronismo. Porque imagínese que se le van los 4 de Jalil a Germán Martínez. Y uno no sabe todavía si Germán Martínez va a seguir siendo presidente del bloque o no, porque llega en peso pesado como su propio jefe político, Agustín El Chivo Rossi. Pero supongamos que sigue Germán al frente del bloque de diputados de UP y pierde los 4 de Catamarca. O sea que de tener 98 legisladores, UP pasaría a tener 94. Y los libertarios, que ahora tienen 90, pasarían a tener 94. Hay detalles, pero la pregunta es si cuando te votan a favor de una reforma laboral ya no los perdiste, Di Pierri, ya no están perdidos esos diputados si vos no podés ordenar la votación en la Cámara. La pregunta que hay que hacerse es, como en el fútbol, ¿cuántos partidos puede perder un equipo y si puede llegar a la Copa Libertadores?